noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa 200 años de mujeres pioneras. Los saludo, yo soy Jimena Cortés y estoy muy feliz de encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio que hemos creado luego de una alianza entre RTBC, Sistema de Medios Públicos, y Vicepresidencia de la República, en donde nos sentamos a escoger esa importante lista de las mujeres que han aportado desde su talento, desde su trabajo positivamente a nuestra sociedad colombiana. Y hoy tenemos a una mujer que queremos mucho, que nos hace sentir siempre muy orgullosos a nosotros los colombianos, y yo particularmente la admiro porque es comunicadora, es periodista y es pionera por ser la primera en abrir una gran brecha al resto de periodistas a nivel internacional, por ser la primera cara colombiana en estar en medios importantes en horario prime. Ella es Ángela Patricia Yaniot y ahí se conecta con nosotros gracias a esta tecnología. Patricia, buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias por incluirme en esta lista de mujeres destacadas, el honor es mío y bueno, encantada de hablar con tu audiencia y muy agradecida por esa introducción, esa presentación tan amable que me acabas de hacer. Yo te quiero contar que estas entrevistas son muy amenas, muy íntimas y nos gusta empezar a conocer la historia de nuestras pioneras desde que son muy pequeñitas. Nosotros hicimos la tarea, nos pusimos a investigar, sabemos que naciste en Bucaramanga, que fuiste una chiquita de pronto inquieta, melómana, te gustaba bailar, cantar, creciste en un hogar muy lindo, tu papá exfutbolista, tu madre también muy apegada tú a ella, y tenían un restaurante familiar. Cuéntanos un poquito de anécdotas en ese lugar cuando estabas pequeñita. Pues es un lugar mágico para mí, es el lugar al que pertenezco, en Bucaramanga, el restaurante donde crecí, entre mesas, entre tríos, entre música, entre amigos, entre clientes. Efectivamente me encantaba bailar, me encantaba cantar, yo participaba en un grupo de baile era la primera que levantaba la mano para estar en obras de teatro, en presentaciones musicales del colegio, así que yo me creía artista, así que tenía mi público allí que me aplaudía, inclusive me daban propina, y yo decía, esto es un excelente negocio, yo bailo, canto, todo el mundo me aplaude, todo el mundo me felicita, y me gano una platica, así que ese fueron mis comienzos frente a una audiencia en vivo. Cuéntanos en qué momento pasas a hacer ese clic y entras al tema de los concursos de belleza. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo recuerdas esos momentos de tu vida? Pues Jimena, desde muy chica, yo tendría, 13, 14 años y ya a mis papás le estaban sugiriendo cuando tu hija cumpla 17, 18 años, ¿no? Queremos que sea señorita Santander, que participe en el reinado. Entonces desde muy chica empezaron a llamar a mis papás, la gente, las señoras del comité de belleza que me veían en la calle, en el club, en fin, en el colegio, me decían. Y siempre dijimos que no, siempre yo dije que no me interesé hasta que un día vino la señorita Santander, Marta Liliana Ruiz, la señorita Santander inmediatamente anterior, ¿no?, al año en que yo fui a Cartagena, y Marta Liliana vino, se sentó en la sala de mi casa, me habló y me convenció. Me dijo, mira Patricia, no tienes nada que perder, al contrario, tienes mucho que ganar, realmente tienes muchas posibilidades de que te vaya bien, vas a recorrer el país, vas a hacer unas obras maravillosas, vas a conocer gente increíble, y eso todo es sumando, no hay nada que tengas que lamentar, así que piensa que esta es una oportunidad maravillosa de que se te abran las puertas para mil posibilidades, y tenía toda la razón. Además yo ya tenía 20 años, y en esa época pues tener 20 años y participar en el concurso era como de las veteranas. Entonces ella me dijo, si no lo haces este año, yo creo que ya en un entrante vas a ser una veterana. El caso es que así fue, entonces dije bueno. Y te fue muy bien, yo creo, una mezcla del carisma que tienes, que es innato, y tu físico, tú eres hermosa. Entonces te fue tan bien que terminas representando a Colombia en Miss Mundo. Esto fue en el 84 en Londres y quedaste entre las finalistas. Correcto, y ahí ya me empezaron a ofrecer trabajos en televisión, porque pues con esto del reinado te entrevistaban y te preguntaban tu opinión de lo divino y de lo humano, y yo medio me desenvolvía. Entonces ya le agarré confianza a la pasarela, ya estaba más segura.
Así que ahí empecé con la mala suerte que al principio yo no podía trabajar en medios porque en aquella época tú necesitabas una licencia de locución y para tener la licencia de locución tenías que pasar un examen ante un jurado en el Ministerio de Comunicaciones. Se imaginarán pues que yo no tenía ninguna preparación en locución, así que entré a estudiar, ¿no?, locución y producción de radio y televisión para poder pasar ese examen. Finalmente lo pasé, obtuve mi licencia y bueno, ahí entré a los medios de comunicación. Yo realmente empecé en radio, yo empecé en Pase la Tarde con Caracol, era un programa de 3 horas con J. Mario Valencia, con una mesa divina en Caracol Radio. Entonces eso te permitía hablar de diferentes temas, era una revista, ¿no?, de variedades, informativa, distendida, ¿no?, me dio una capacidad de improvisación grande. Entonces me preparó para ese primer trabajo en televisión, que fue Testimonio, que era el programa investigativo periodístico, ¿no?, el que se ganaba todos los premios. Yo llegaba, me acuerdo, el programa se emitía todos los domingos en la noche, a las 7 de la noche. Yo llegaba los lunes a la universidad y el tema de conversación en la clase, no sé, de redacción, de producción, era el tema del programa. Entonces para mí era un privilegio estar allí cuando todavía estaba pues en mis últimos años de carrera universitaria. Y después de ese programa, a raíz de ese programa, me ofrecieron el trabajo en el noticiero Krypton, con, bueno, un maestro, con Hernán Castellón a mi lado, y un equipo de periodistas jóvenes, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y bueno, al punto que llegamos al primer lugar de sintonía, siendo un noticiero de fin de semana. Después de ese éxito y que ya te habías convertido en una cara tan reconocida en los medios colombianos, ¿dónde haces el clic y qué pasa para que llegues a Estados Unidos y más aún a una cadena como CNN que estaba abriendo como su versión en español? Cuéntanos cómo fue eso. Pues pasa que me enamoré de quien es hoy mi marido. En esa época teníamos una relación a larga distancia, él en Los Ángeles y yo en Bogotá. Y cuando ya decidimos que, bueno, queríamos vivir juntos, que nos íbamos a casar y demás, pues yo dije, me voy a hacer una especialización en ciencias políticas a la Universidad de California en Los Ángeles. Y empecé a hacer el trámite, inclusive para conseguir una beca que ya estaba en proceso de aprobación. Y en una de mis visitas a Los Ángeles, él me dijo, mira, aquí hay unos canales locales en español, no está de más que te traigas, ¿no?, tu hoja de vida, un cassette, un demo tape. Y fue lo que hice. Contacté al corresponsal de Univision primero en Bogotá, Raúl Benoit, y le conté un poco mi historia, que iba para Los Ángeles, que estaba pensando en quedarme a vivir allí, a estudiar, y bueno, él me hizo el contacto. Jorge Ramos de Univision fue el que me dio el tour, digamos, por los estudios de Univision. Y ahí corrí con tan buena suerte que en ese momento en el canal local de Univision estaban buscando una presentadora de noticias. Entonces me dieron el nombre del director, hice una cita y digamos ya el último día que yo estaba en Los Ángeles, porque ya tenía que regresarme a presentar el noticiero el fin de semana, el viernes, tuve la prueba ante cámaras y ya el domingo me llamaron a ofrecerme el trabajo. Entonces fue una decisión muy importante en mi vida y bueno, eso hizo que yo me trasladara a vivir a Estados Unidos con trabajo, con novio, con marido. Y ya después de trabajar 2 años y medio en Univision, primero en Los Ángeles, después en Nueva York, fue que resultó el trabajo en CNN, una cadena para la que trabajé ya más de 26 años y medio. Y pues era la posibilidad también de regresar de alguna manera a Colombia, porque CNN se veía en Colombia y en toda América Latina. Entonces fue como una manera de estar ahí, ¿no?, del lugar donde me había ido. Para mí fue muy importante. Ese genuino esfuerzo que demostrabas con tu trabajo, yo creo que te hacía también sobresalir entre otras mujeres latinas en los medios en Estados Unidos. Y yo quiero que nos narres un poquito qué diferencial sentías tú que tenías de pronto como tu elocuencia con el español. Yo creo que sobresalías de pronto a otras mujeres de otros países de habla hispana, y qué otras cualidades de tus jefes o colegas señalaban que tenías como mujer colombiana.
Pues, Jimena, yo creo que las cualidades que tiene una persona que se desenvuelve ante cámaras, pues no importa si es colombiana o es de cualquier país latinoamericano o cualquier país del mundo. Yo creo que hay que tener una buena dicción, hay que tener una buena entonación. En mi caso me favorecía que mi acento era muy neutro. A veces la gente todavía no sabe si soy de Colombia, de México, de Perú, en fin, de Honduras. Entonces, porque no alcanzan a apreciar muy claramente de dónde es mi acento, y es también porque trabajaba en una sala de redacción donde habían periodistas de diferentes nacionalidades. Entonces eso ayudaba a que el acento fuera bastante más neutro. Y obviamente yo hice un trabajo extra, no me conformé con pues estar allí preparándome para el día a día. Siempre leía de más, siempre me preparaba de más, siempre hacía llamadas extras, siempre quería conocer la información a fondo, sobre todo cuando estaba en alguna asignación especial, estaba viajando a alguna cobertura especial, porque yo sabía que sobre todo en Colombia y los primeros años, al salir de un reinado de belleza, la gente asociaba mi permanencia en los medios porque es una cara bonita, porque se le facilitó. Y yo me propuse que le iba a demostrar a todos que es muy fácil llegar, pero lo difícil es permanecer, y que yo ese lugar me lo iba a ganar con mucho trabajo. Entonces me puse la meta de prepararme más, de leer más, de aprender más. Y eso marcaba la diferencia realmente, porque le dediqué muchas horas a eso de más, que tal vez el reportero promedio no lo hubiera hecho. Yo quería asegurarme que yo estaba ahí porque me lo merecía y porque hacía tal vez un trabajo que se destacaba más que los de los demás. Y bueno, finalmente lo logré, ese bien preciado que buscamos y que atesoramos los periodistas, que es la credibilidad. Pues poco a poco el tiempo me fue dando la razón, me lo fui ganando, y ya ese tema de la reina y de la ex reina, que es un año en tu vida, que pasa, que es una cosa, ya no era lo que permanecía en la memoria de la gente, sino la periodista y el trabajo que hace. Entonces yo sabía que tenía que luchar con eso, y bueno, con mucha dedicación, esfuerzo, trabajo, horas invertidas, creo que lo fui logrando. Te quiero preguntar, y me inquieta saber cómo lo lograste, porque tú misma dices que te querías esforzar mucho y prepararte y leer y estudiar más para incluso estar en ese punto del que acabamos de mencionar, de la credibilidad, pero también te estabas desarrollando paralelamente en tus otros roles como mujer, como esposa, como mamá, tienes 2 hijos, y en un país que tiene una cultura bastante distinta como la que podemos encontrar aquí en Colombia, que uno usualmente tiene ayuda con los hijos, tiene a la mamá cerca, a la tía, o tiene más facilidad para tener una persona que ayude en la casa para cuidar los niños. Y en un país como Estados Unidos es más difícil, le toca a uno a veces como mujer más solo, y cocina, y con los niños llevándolos a la guardería. ¿Cómo hacías? ¿Fueron tiempos difíciles cuando estaban más chiquitos y tú de pronto en el boom de tu carrera? Sí, fue difícil, pero siempre conté con ayuda. Y si no hubiera contado con la ayuda de una niñera, de alguien que me ayudara en casa, hubiera sido imposible, Jimena, imposible. Y con la ayuda de mi marido también. Por supuesto que esa ayuda era de lunes a viernes, el fin de semana pues nos tocaba a nosotros, aunque cuando viajaba alguna elección, que pues son los domingos, entonces viajaba desde el jueves, desde el miércoles, pues tenía que contar con una persona que nos ayudara. Afortunadamente yo trabajé en una cadena de 24 horas y eso me permitió, digamos, moverme en diferentes horarios dependiendo de la edad que tuvieran mis hijos. Entonces al principio para mí era muy importante llevarlos al colegio y recogerlos y después ir a trabajar. Cuando fueron adolescentes para mí era muy importante estar en mi casa temprano. Entonces pedí que por favor me cambiaran a un noticiero un poco más temprano para llegar a más tardar a las 8 de la noche y por lo menos cenar con ellos, acompañarlos a hacer las tareas, en fin. En una época iba a recogerlos al colegio, me sentaba con ellos a hacer las tareas y salía corriendo para el noticiero, para llegar al noticiero de las 7 de la noche en medio del tráfico, ¿no? Entonces fue difícil, era un malabarismo permanente.
descríbenos en qué momento de tu vida estás. De pronto estás en un momento más tranquilo y con qué estás soñando también en estos tiempos. Pues Jimena, estoy soñando con ser la dueña de mi propio tiempo. Esto del COVID te pone en perspectiva qué tan efímero es el tiempo, qué tan importante es la familia, qué tan importantes son esos momentos que tú crees que en cualquier momento se dan, pero no tienes la certeza, porque pues llegó una pandemia que te puede arrebatar un ser querido en cualquier momento. Entonces ahí te das cuenta lo importante que es tener tiempo para disfrutar con la gente que quieres. Entonces te empiezas a cuestionar cuánto más puedes trabajar de una manera que el tiempo no te pertenece, ¿no? El tiempo le pertenece a una operación que necesita de tu presencia y de tus servicios y demás. Entonces, estoy en ese cuestionamiento personal, porque pues de todos modos el público ha sido extremadamente generoso conmigo. Yo llevo más de 30 y pico de años en noticias todos los días y nunca me imaginé que mi carrera como presentadora de noticias se fuera a extender, ¿no? hasta este momento. Siempre me imaginé que de las noticias iba a saltar a un formato más investigativo y demás, que igual lo estoy haciendo al tiempo que las noticias, pero el noticiero te demanda mucho compromiso, ¿no? Te demanda mucha dedicación y te demanda estar allí a una hora exacta todos los días, perfectamente presentada, perfectamente arreglada y perfectamente informada. Entonces creo que en algún momento va a llegar ese día en que o las noticias me dejen a mí o yo dejo las noticias. Yo quiero contarte, Patricia, que nosotros aquí en 200 años de Mujeres Pioneras siempre guardamos unos minuticos del programa para rendir homenaje a las mujeres que fueron las primeras en atreverse a ser valientes, así como lo hiciste tú, que te fuiste, que llevaste tu hoja de vida, que dijiste yo lo puedo hacer. Tenemos mujeres que nos abrieron la brecha, incluso dando su vida, y aquí las denominamos como las heroínas de nuestra independencia. Y te voy a hablar de la heroína de hoy. Ella se llama Rosaura Rivera. Fue una notable mujer huilense que apoyó el acta que decretaba la ruptura total y definitiva de la provincia de Neiva con España. Este hecho le costó la vida, pues fue fusilada el 26 de noviembre en 1816. ¿Qué opinas de Rosaura Rivera? No, maravilloso, y está siguiendo los pasos de muchas heroínas santanderianas. Recuerda que esa revolución independentista nació en Santander. Todas esas son, mujeres que se unieron a esa fuerza femenina que se rebeló frente al Imperio Español. Así que me encanta que haya mujeres con esa decisión de ir contra la corriente, porque son las mujeres que cambian la historia, que hacen que las cosas sucedan y que se hagan diferente y que se hagan mejor, ¿no? Que desafíen, que sean rebeldes. Y creo que eso también son esos valores son parte del espíritu santanderiano. Ya para finalizar, yo quiero pedirte que tú alientes a tus colegas más jóvenes, porque hay un desánimo general luego de la pandemia y hay un desánimo también en el gremio de los comunicadores, de los periodistas, de pronto por todo el boom en el que vivimos hoy en día de las redes sociales, porque todo se ha transformado y ha cambiado, y uno a veces escucha colegas que dicen no, es que no pagan bien, es que no hay oportunidades, pero yo quiero que tú les hables como desde todo lo que has vivido, para que los animes a que sigan persiguiendo ese sueño de ser comunicadores, de informar y de hacerlo por pasión a esta profesión que es tan bonita. Pues yo le quisiera decir a todos esos jóvenes interesados en el periodismo, en la comunicación, que yo hubiera deseado empezar a hacer periodismo en esta época,
cuando no necesitábamos de un canal, cuando no necesitábamos de una cámara profesional, de unas luces, de unos camarógrafos, cuando tenemos el canal de distribución y la exposición en la punta de nuestros dedos. Esa es una ventaja maravillosa, donde no necesitamos que nos abran las puertas de una emisora para poder mostrarles qué hacemos, cuando poco a poco podemos construir nuestra audiencia, dar a conocer nuestro trabajo, contar lo que pensamos de lo que nos rodea, dar nuestra opinión, dar nuestro análisis, explicar algo que sabemos y los demás no conocen, invitar a alguien en Zoom, lo que estamos haciendo tú y yo. Digamos, esta tecnología no es un privilegio para los que tienen dinero, que era lo que pasaba hace 20, 30 años, entonces atrás. Así que me parece que tienen, digamos, la mejor plataforma o las mejores plataformas para que su trabajo sea conocido por el mundo. Y de eso van a salir cosas maravillosas siempre y cuando lo hagan con ética, con responsabilidad, ¿no? Con compromiso, con ese compromiso social que, digamos, es el norte de nuestro trabajo. Es tratar de ver qué se hace mal, quién es el responsable y cómo hacer las cosas mejor, ¿no? Para que nuestras sociedades progresen, para que haya mayores oportunidades, para que haya menos desigualdad, para que seamos más conscientes de la ecología, en fin. Creo que hay tantos temas que los jóvenes hoy en día pueden, digamos, llevar como bandera, porque además esta generación joven es mucho más consciente socialmente que nosotros. Creo que los periodistas lo aprendemos a lo largo de la carrera, o tenemos esa conciencia ya cuando escogimos esta carrera, pero hay jóvenes hoy en día, y muchos tienen esa inquietud de mejorar lo que pasa a su alrededor, y eso es un tesoro, si podemos canalizar eso a través de buenos mensajes, de contagiar a la gente, de mirar los buenos ejemplos, de aprender de los errores. Y tenemos un teléfono celular que es una herramienta maravillosa, poderosísima. Así que el que quiera escribir, que escriba, que lo escriba en un blog. El que quiera hacer periodismo de televisión o periodismo ciudadano, lo puede hacer perfectamente. El que quiera hacer podcast, lo puede hacer perfectamente. Y de ahí salen cosas maravillosas. Hoy en día yo me entero que los influencers, ¿no?, ganan muchísimo dinero. Obviamente sé que hay un tema comercial de por medio, pero en la medida que se especialicen en algo, que crean en algo y lo hagan con pasión, el éxito está garantizado. Pero hay que trabajar fuerte. Patricia, gracias por estos minutos, gracias porque ahí hiciste un huequito en tu agenda, desde la oficina allá en Univision en Miami. Gracias por aceptar esta entrevista, que es más que una entrevista, un homenaje a todo lo que tú has hecho y a todo tu aporte. Y es por eso que eres parte de la lista de mujeres pioneras de Colombia. Gracias, Jimena, a ustedes por la invitación y por esta oportunidad maravillosa de estar un poquito más cerca de esos colombianos de mi querido país, tener la oportunidad de hablarles a ellos directamente a través de tu canal, y bueno, de paso desearles un 2022 lleno de prosperidad, de bendiciones, de salud y de todo lo bueno que nos tiene que pasar. Gracias de nuevo. Yo también me despido de nuestros televidentes de Canal Institucional y de todos los que nos escuchan estas entrevistas en nuestro formato podcast en la página de Radio Nacional de Colombia, y también a quienes nos ven por el Facebook de RTVC. Mi nombre es Jimena Cortés y esto es 200 años de mujeres pioneras. Ya saben que nos vemos la próxima semana con otra gran pionera. Buenas noches.